Zombie Apocalypse. Electromagnetismo. En primer cuestión, ¿qué le suena electromagnetismo? ¿Una fuerza de atracción? Una fuerza de atracción, claro que sí. ¿Por medio de qué? De electricidad, ¿no? Y esta electricidad se va a convertir a lo que es un imán. De aquí viene lo que es el principio del electroimán. ¿Alguna vez lo fabricaron? No, profe. No. Bueno, si tienen la oportunidad y si les gusta esto, lo pueden hacer. ¿Cómo se hace? Pues solamente tienen que tener una pila de 1.5 volts, esas pequeñas, creo que es de AA. Y lo único que van a hacer es conectar un alambre de cobre con un clavo. Este clavo le van a dar vueltas y por lo tanto aquí al conectarlo con la pila se va a formar el imán. Ya después lo acercan con algo de metal y lo va a atraer. Esto es el electroimán. Entonces ahí si lo quieren realizar alguna vez, ese experimento es muy sencillo y muy fácil de hacer. Y como viene bien dicho, el electromagnetismo viene de una batería, que es energía, y esta energía produce un campo magnético. ¿Y cómo produce ese campo magnético? Pues solamente por este movimiento del alambre que va en forma de oscilaciones, lo cual al hacer estas oscilaciones se va formando el campo magnético. Y el clavo que está en medio, eso nos ayuda para llevar un mejor o una mejor atracción. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Muy bien, pues dentro del electromagnetismo tenemos la ley del Coulomb. ¿En qué consiste? Pues consiste en una fuerza eléctrica, como bien dijo su compañera, y esta fuerza eléctrica es entre dos cargas puntuales, y es directamente proporcional al producto de estas, pero también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Todo esto, ¿qué quiere decir? Pues fácilmente que es la fuerza igual a la carga, que es una constante. Esta constante la podemos sacar o a veces nos la llegan a dar, ahí dependiendo del examen. Esta constante se llama la constante electrostática y nos dice que la constante multiplicada por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que nos dice y lo representan como una R. No lo vayan a confundir con radio porque hay veces que les ponen radio y no quiere decir eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dicen una carga puntual que tiene un radio de 10 centímetros y pues eso nada más es para despistarlos porque la verdad es una distancia esto. Ahora, si la constante electrostática no se las llegaran a dar, se calcula de la siguiente manera. Es 1 sobre 4 veces pi
por la constante de permitividad. Esta constante de permitividad sí se las van a dar. Entonces ya nada más tienen que dividir esto y por lo tanto ya tendrían la constante electrostática. Pero como les digo, esta constante normalmente siempre se las dan. La Q, que son las cargas, son cargas puntuales. Y estas cargas puntuales siempre van a tener unidades de Coulomb. Las distancias siempre lo vamos a manejar en metros, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y la fuerza debe estar en newtons. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Ahora, No, aquí no. como una nota especial, es de que cuando las cargas tienen signos iguales, por lo tanto vamos a obtener una fuerza de repulsión. Y cuando tenemos los signos opuestos, por ejemplo, más y menos, vamos a obtener una fuerza de atracción. Normalmente esta es una pregunta de examen, que cuando tenemos signos iguales en cargas puntuales, ¿a qué tenemos la fuerza? Y les preguntan si es una fuerza de atracción, una fuerza de repulsión, una fuerza eléctrica o una fuerza magnética. Entonces ahí pues ya tienen cuál es la respuesta. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Vamos con unos conceptos que igual les pueden ayudar en sus exámenes. Y esta sería la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física que presentan algunas partículas, o sea, no todas, solamente algunas. Y esta mide el nivel de electricidad que tiene esa partícula. Entonces, la carga puede ser positiva o también puede ser negativa, dependiendo del objeto. Otro concepto básico que podríamos tener es la fuerza eléctrica. Que es una fuerza que existe entre las dos cargas, como ya lo dijimos, y pues esta puede tener signo positivo o signo negativo. Solamente va a ser representativo, ya que no se va a colocar. Eso es lo que tendríamos sobre la ley de Coulomb. El siguiente que tendríamos sería el campo magnético. Más adelante en la siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios de todos estos conceptos que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, campo eléctrico va a ser el espacio donde una carga experimenta los efectos de una fuerza eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener un campo magnético que pueda atraer objetos metálicos, este campo eléctrico, hagan de cuenta el experimento de Tesla, donde tenemos una bobina y esta bobina va a generar electricidad, por lo tanto, va a expedir electricidad en todo este campo
Y si acercamos el dedo, ¿qué sucede? ¿Lo han experimentado alguna vez o lo han visto en algún video? Sí, profe. ¿Qué sucede? Joshua, ¿Mande? ¿qué sucede cuando pones el dedo en esa bobina de Tesla? Todos los rayitos se dirigen hacia el dedo o la mano. Exacto. ¿Y sabes por qué? Por lo mismo de la atracción, ¿no? Como es un campo eléctrico. Exacto. Aparte de eso, tu cuerpo contiene energía también, electricidad. Por lo tanto, tú vas a tener una electricidad, puede ser positiva o negativa, dependiendo ahí. Si es positiva y lo que está dentro del campo, pues es negativa, por lo tanto, se van a dirigir todas estas energías que es de la bobina de Tesla hacia tu dedo, porque son fuerzas de atracción. Si tuvieras negativas, aquí lo que va a ocurrir es que te va a dar un toque. Es lo que luego sucede cuando andas cargado con energía negativa y llegas a agarrar cualquier cosa en tu hogar y resulta que te empieza a dar toques, y eso es porque están chocando esas energías. Y pues hay energías de repulsión, ¿de acuerdo? Entonces el campo eléctrico solamente consta de electricidad. En cambio, el campo magnético es para atraer objetos metálicos. ¿Dudas con estos dos campos? No, profe. Y pues tenemos una fórmula que tenemos la E, que es el campo eléctrico, que es igual a la fuerza, y esta es la fuerza eléctrica, sobre la carga. Y esta carga pues es dependiendo, por ejemplo, nos pueden pedir sobre la carga 1 o la carga 2. O bien también podemos el campo eléctrico definirlo como la constante, ya dijimos que es una constante electrostática, multiplicada por una carga, ahí dependiendo de qué carga nos diga, sobre la distancia que haya sobre una y otra. Hagan de cuenta que vamos a tener estas dos cargas, una positiva y la otra negativa, y aquí va a haber una distancia. Imaginemos que es de 30 centímetros. Claro está que estos 30 centímetros hay que convertirlos a 0.3 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si imaginamos que esta vale 3 coulomb y esta vale 5 coulomb, por lo tanto, la constante ahí se las van a dar, y si no, como ya dijimos, la vamos a poder sacar con la fórmula anterior. Por lo tanto, imaginemos que nos dan de 0.7, entonces tendríamos que multiplicar. Si nos dicen de la carga 1, 0.7 por 3 entre 0.3, y obtendríamos el campo eléctrico de esta carga. Y si lo obtenemos de esta otra, pues tendríamos el campo eléctrico de esta otra carga. Entonces, si se dan cuenta, son dos campos eléctricos diferentes. En cambio, de un campo magnético, tendremos lo mismo, pero resulta que este campo magnético va a ser todo englobado, no va a ser diferente uno del otro. ¿Dudas? Que por sí ahí ya se hizo una carita, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos el campo eléctrico. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Muy bien, ahora vamos con el siguiente tema, que es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm normalmente la vemos en la secundaria y nos dice que
solamente ocurre para circuitos. Estos circuitos son eléctricos que se componen de dos formas. Puede ser en serie o paralelo. Cuando contienen los dos juntos, se llama mixto. Y la ley de Ohm nos dice que es el voltaje generado en este circuito es igual a I, que es la intensidad, por la resistencia que va a llevar ese circuito. Y por lo tanto, esta deben de aprenderse muy bien, ya que a partir de aquí, pues se van a derivar las otras dos. Cuando queremos obtener la intensidad, pues solamente hay que despejar voltaje sobre resistencia. Y si queremos la resistencia, pues solamente es voltaje entre intensidad. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Pues nos establece la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia que hay en un circuito eléctrico, como ya les dije aquí. ¿Dudas? No, profe. De aquí se deriva un efecto que se llama el efecto de Joule o Joule. O de Joules también. ¿Y qué quiere decir este? Pues es un fenómeno que ocurre cuando circula una corriente eléctrica. Hagan de cuenta que aquí tenemos este circuito. Esta que tenemos aquí se llama resistencia. Por lo tanto, vamos a tener una batería en esta parte. Vamos a tener dos resistencias. Y este efecto Joules nos dice el fenómeno que ocurre cuando circula una corriente eléctrica. Por lo tanto, aquí tenemos la corriente eléctrica por un conductor. Y una parte de la energía cinética que tienen los electrones se va a transformar en calor. Eso quiere decir que al circular esta energía eléctrica, esta resistencia se va a empezar a calentar. Normalmente el calor lo representamos como un triangulito. Y este calor se va a empezar a disipar por todas partes. Hablando de este efecto Joule, ¿dónde lo han visto? Que calientan una resistencia y lo utilizamos para un hogar. ¿Un foco? Un foco, claro que sí, ese es un ejemplo. Ahí tenemos la resistencia en medio y por lo tanto le hacemos pasar energía y se empieza a calentar y se genera calor. Otro ejemplo. ¿Un calentador de agua? Claro que sí, calentador de agua. Igual empieza a fluir la electricidad, lo metemos en un balde de agua y esto empieza a calentarse y por lo tanto el agua se empieza a calentar también sin haber corto ni nada de eso. ¿Algún otro ejemplo? ¿El horno? ¿El horno de qué? Porque tenemos varios tipos de hornos. De microondas. Microondas, fíjate que aquí no, porque normalmente como lo dice, es por medio de microondas.
Por lo tanto, no estamos utilizando una resistencia para poder calentar y emitir esas microondas. Ahí lo que estamos utilizando es otro medio para poder producir esas microondas. Entonces, microondas ahí no va. Otro. Un tostador. Un tostador, claro que sí. Ahí sí tenemos ese efecto. Igual adentro del tostador hay unas resistencias que se empiezan a calentar y nos ayuda a calentar nuestro pan. Otro ejemplo que tengamos ahí. ¿Por qué les pregunto todos estos ejemplos? Porque resulta que en su examen también vienen ejemplos para saber cuál es el efecto Joule que genera. Otro ejemplo que utilice este efecto. Igual pueden observar alrededor de su casa y ver qué genera. El cautín. El cautín, claro que sí. Y hay que especificar muy bien por qué es el cautín de lápiz, porque hay otros tipos de cautines que ahí no utilizan resistencia. Entonces aquí en el cautín va a generar, o más bien se va a producir una energía y aquí hay una resistencia que se va a empezar a calentar y por lo tanto va a generar el calor hasta la punta. Otro ejemplo. ¿También podría ser una parrilla? Una parrilla, claro que sí. Y esta pues es una parrilla eléctrica. Porque pues también tenemos la parrilla de gas. Entonces pues no sería lo mismo. Una Igual, pistola de silicón. Pistola de silicón, muy bien. Aquí en la parrilla eléctrica tenemos una resistencia también en medio. Y si se dan cuenta, casi todas las resistencias tienen esta forma ondulada. Igual en la pistola de silicón tiene una forma ondulada, pero pues es interna, que empieza a calentar todo el silicón. ¿Algún otro ejemplo? Por ahí hay algunos experimentos, bueno, más bien no son experimentos, son algunos objetos actualmente que llevan también este principio. Y de ahí estamos hablando de las impresoras 3D. Que igual empiezan a calentar el plástico. No es un plástico común como el silicón. Este plástico es hecho por algunas plantas, o sea, es natural. Y de igual forma empieza a calentar el silicón y después empieza a hacer las figuras. ¿Algún otro ejemplo que tengan a la mente? Igual pueden observar toda su casa, a lo mejor por ahí ven algo. Ya nada más. Por ahí me dijeron un horno, pero también, como dijimos, no es horno de microondas, sino más bien sería el horno que tenemos, me parece que se llama horno eléctrico, y también funciona con este principio del efecto de Joule.
Ahí en ese horno eléctrico tenemos también resistencias arriba, que son unos focos, y resistencias abajo, que también son focos y empiezan a calentar la comida. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. O sea que es la rapidez con la que un cuerpo realiza un trabajo. Este potencia ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues lo volvemos a ver. ¿Y cómo se puede calcular la potencia? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, aquí lo volvemos a colocar. Potencia es igual al voltaje generado por la carga sobre el tiempo transcurrido. En otras palabras, es el voltaje por la intensidad. Entonces, como ven, lo podemos sacar de esta forma o de esta otra forma. Cuando tienen un circuito eléctrico, casi siempre se utiliza esta. Cuando nos hablan de cargas puntuales, utilizamos esta. También lo podemos calcular, si es que no nos llegan a dar la intensidad, solamente el puro voltaje y la resistencia sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia que se está generando. Entonces tenemos esas tres formas para poder calcular la potencia. Tenemos otro concepto que es el voltaje. Y el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Entonces, imaginemos una plancha. Ah, por cierto, la plancha también es uno que genera el efecto de Joule. Entonces, tenemos aquí positivo y negativo. Va a transcurrir nuestra energía. Y resulta que esta energía que va transcurriendo al principio no va a ser la misma que va a generar al final. Por eso se le llama diferencia de potencial y es medible. Y esta diferencia de potencial, por ejemplo, en la casa, normalmente tenemos de 127 volts. Si hablamos de los postes de luz que están afuera de nuestras casas, esos manejan de 220 volts. ¿Por qué nosotros no manejamos de 220 en vez de 127? Es una pregunta también de examen. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Por qué nosotros en la casa no manejamos la energía de 220 en vez de 127? Porque los no aguantarían, ¿no? No aguantarían. Ajá. Claro que sí no aguantarían, pero ¿por qué entonces no hacen electrodomésticos que aguanten 220 volts? Porque tampoco necesitaríamos tanta energía. No necesitaríamos tanta energía, claro que sí, eso es correcto. Tan solo, por ejemplo, para cargar los celulares, ¿cuánto creen que manejemos de volts? Si tienen ahí a la mano su cargador, por ahí viene cuánto maneja. ¿Ya lo identificaron? 5 volts.
5 volts, exacto. Entonces, ¿para qué queremos manejar 220 si solamente estamos utilizando 5 volts? En cambio, por ejemplo, si manejamos un refrigerador, por ejemplo, el refri puede ser 100 volts. Entonces, los 27 volts que siguen sobrando, pues lo utilizamos ya sea en el cargador, en los focos, lo utilizamos en la televisión, porque la televisión tampoco utiliza tantos volts. Y así en diferentes zonas vamos utilizando. ¿Y por qué les dije el refri? Porque el refrigerador es uno de los electrodomésticos que utiliza más energía en nuestra casa. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Entonces, como ya vimos, existen dos voltajes, uno de alta tensión, otro de baja tensión. Nosotros utilizamos el de baja tensión. Y otra cosa, existen dos corrientes, uno que le llamamos corriente alterna y otro que le llamamos corriente directa. ¿Cuál creen que sea la diferencia de una y de otra? Que la directa sería que pasa así nada más la energía y la alterna sería cuando está no funciona o está en otra función la directa. No. Las dos corrientes siguen siendo pues corrientes que se generan y pasan las dos por el mismo lado. Solamente que hay algo por ahí que es diferente una de la otra. Que la corriente directa se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Y la corriente alterna varía la dirección. Claro que sí, esa es la respuesta correcta. Eso quiere decir que si lo ponemos en una gráfica, donde tenemos voltaje y tiempo, como dice su compañera, va a ir pues directo, o sea, no hay cambios bruscos de corriente. En cambio, en una alterna, siempre va a haber cambios de corriente, o sea, cambios de flujo, que va a ir arriba, abajo, nunca va a ir directa. Y ahora les pregunto, ¿qué ejemplos tendríamos como corriente directa? ¿O dónde obtenemos esa corriente directa? La luz. No, ahí siempre hay bajas y subidas. Hasta no sé si has visto luego tu foco cuando se llega como que a medio apagar y luego como que enciende demasiado. Bueno, ahí ya tenemos un ejemplo que es la luz que tenemos en nuestras casas. Entonces siempre va a haber altas y bajas. Pero corriente directa, ¿dónde la podemos obtener para que sea directa y que sea constante? ¿Puede ser la corriente que hay en cualquier aparato, o sea, que corre por cualquier aparato para que funcione? No. ¿La corriente directa es de baterías? Así es, muy bien, es de baterías. Correcto. Es el único lugar donde podemos obtener nuestra corriente directa sin cambios de flujo, ya que las baterías siempre manejan un flujo constante, que es, por ejemplo, el de 1.5 volts, o también tenemos el de las baterías de los celulares,
que manejan de 7, me parece, 7 volts. Algunos manejan más, algunos manejan menos, ya que ahí dependiendo de la marca del celular, y pues esto varía por el litio que contiene. En cambio, las baterías normales que actualmente siguen utilizándose, estas contienen algunas carbón, algunas otras contienen litio, algunas otras contienen, ¿cómo se llama? Cobre. Por ejemplo, también las baterías de carro, ahí utilizan ácido sulfúrico y cobre y algún otro compuesto por ahí para poder generar la electricidad. Entonces, la corriente eléctrica siempre la vamos a obtener de baterías. Por lo tanto, el celular, pues, contiene corriente directa. En cambio, un televisor, un foco, un refrigerador, una lavadora, siempre va a tener corriente alterna. Algunos radios manejan corriente directa y corriente alterna, porque pues tienen la parte de colocar baterías. Entonces ahí hay cuestiones de que unas sí son y otras no. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Muy bien. Con el siguiente y último título, como ya les dije, la próxima clase vemos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, el último es circuitos. Como ya dijimos, hay en serie y en paralelo. Primero vamos a ver los circuitos en serie. Estos circuitos en serie, si lo manejamos gráficamente, con dibujitos, tenemos que va a ir la batería, va a llevar una resistencia y continuamente va a llevar otra resistencia y N resistencia, no solamente 2, puede ser más o solamente puede ser una, dependiendo de ahí. Y esta va a regresar a nuestra batería. Claro, va a regresar con una menor cantidad de voltaje porque cada resistencia va a consumir la energía. Entonces ese es el circuito en serie. Y otra cosa, ¿qué es un circuito eléctrico? Pues es una trayectoria cerrada. Como ven aquí, es cerrado. Y vienen componentes eléctricos. Puede ser una resistencia, puede ser también un capacitor o un foco, que también es una resistencia, dependiendo de qué componentes eléctricos contiene ese circuito. Y pues va a circular una energía eléctrica que va a después regresar al mismo lugar. ¿Qué es una corriente eléctrica? Pues es un flujo de carga, pues debe ser carga eléctrica, que va a manejarse a través de un conductor por un tiempo determinado. No siempre va a ser un tiempo exacto. Y la resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de corriente. Por lo tanto, esta corriente que se va a manejar por aquí se va a detener en esta parte. Después la va a dejar salir, pero no va a ser la misma la entrada con la salida. Aquí siempre se va a detener un poco de energía y también se va a consumir. Las fórmulas que tenemos para este tipo de circuitos son las siguientes. La intensidad total siempre va a ser la misma en cada una de las resistencias. Entonces, de intensidad total es la misma intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad N, o sea, las que tengamos. El voltaje, ahí sí, lo que va a hacer el voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje N, o sea, dependiendo de cuántas resistencias tengamos ahí.
Y la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias. Esas son las tres formulitas para circuitos en serie. Y para el circuito en paralelo, vamos a tener que la intensidad total, ahí ya no va a ser la misma en cada una de las resistencias, sino que va a ser la sumatoria de todas las intensidades que contiene cada una de esas resistencias. El voltaje total, ahí va a ser igual el mismo en cada una de las resistencias, o sea, ahí no va a haber cambio de voltaje. Por eso normalmente consideramos mejor un circuito paralelo en algunas cuestiones para que no se consuma nuestro voltaje. Y la resistencia total se obtiene la inversa de las inversas de las resistencias. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Y para la cuestión del circuito en mixto, pues vamos a tener que utilizar las dos, las del circuito en serie y las del circuito en paralelo. Solamente que ahí vamos a tener que unir esos dos conceptos. Un ejemplo, tendríamos lo siguiente. Por cierto, el paralelo vamos a tener el siguiente gráfico. Este sería un circuito en paralelo, donde la energía va a transcurrir por todo nuestro circuito, pero no se va a consumir, ya que se va a repartir en las dos, pero después se va a volver a unir. Entonces, pues no hay consumición de voltaje. Normalmente este circuito en paralelo lo utilicemos en casa. En casa siempre tenemos un circuito en paralelo, ya que si tuviéramos un circuito en serie, gastaríamos más energía y pues consumiríamos tanta que nuestro recibo de luz vendría pues miles de pesos. Y un circuito mixto pues es la unión de los dos. Eso quiere decir que tendríamos nuestra batería, una resistencia, otra resistencia, pero vean bien que tenemos aquí resistencia 2, resistencia 3, pero están en paralelo. Aquí podríamos tener otra resistencia, esta ya estaría en serie. Y aquí tendríamos otro circuito en paralelo. Entonces, para resolver este tipo de circuitos, primero se resuelven los paralelos y después se resuelven los que están en serie.